Todos si me escuchan, Sí, Capetillo, todo me perfecto, te escuchan. escuchas bien y te ves. Gracias. Bien, pues ya prácticamente estamos listos para iniciar. Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos a toda la gran familia Comep. Es un gusto nuevamente podernos ver, por lo menos, aunque sea aquí por la computadora, saludarnos, poder estar ahí al pendiente y aprender con estas actividades que está llevando muy bien nuestro querido Ramón, el Lobo Siria. Y hoy, pues bueno, estamos muy contentos y también estamos de manteles largos por esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Un gran invitado que nos viene a platicar de temas muy, muy interesantes, muy importantes y que podemos aplicar todos en nuestro negocio. Entonces, bueno, no hay que perderlo de vista. Está muy, muy padre lo que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, para arrancar, quisiera pedirle a nuestro querido presidente nacional, Adán Salazar, que nos dé la bienvenida para iniciar con estos eventos. Muchas gracias, estimado secretario nacional Ciro Rivera. Me da mucho gusto que estemos en esta sesión de Comeb Online. Ya tenemos 2 años haciendo estas capacitaciones en línea. Gracias, Ramón. Gracias por este gran trabajo y sobre todo a todo el equipo que hace posible estas capacitaciones en línea. No quiero dejar de saludar a los presidentes que nos acompañan de las diferentes asociaciones, a los consejeros del Consejo Nacional, a nuestros ejecutivos a nivel nacional y dirigentes que están en esta sesión. Y pues vamos a iniciar nuestra capacitación de Comeb Online, como ya bien lo saben, con nuestro hashtag Ejecutivos en Acción. Muchísimas gracias, presidente nacional. Y bueno, para continuar, quisiera pedirle a Ramón Siria que nos apoye a realizarlo el honores a la bandera. Gracias, secretario, con todo gusto. Bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Firmes. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, para continuar, quisiera también pedirles que si tienen opción ahí de ponernos en el chat desde dónde nos están viendo, que lo hagan para poder tener más claridad, ¿no? De todas las ciudades donde nos están escribiendo. Y por lo pronto, bueno, quisiera saludar a todos nuestros amigos de Culiacán, que siempre son muchos los que se conectan. También si hay gente de Durango, pónganme ahí, si hay gente de nuestra hermana oficina de Durango, Guamúchil, Guasave, de los Mochis, Mazatlán. Ciudad Obregón también, Nabolato, si están por ahí también, manifiéstense. La gente de Aguascalientes, de Jalisco, los montoneros de Chihuahua también y también todos los de Mexicali que siempre andamos ahí viendo competencias que son los que ganan luego, que se conectan bastantes. Muchos saludos para allá, para Mexicali. San Luis Río Colorado, Tijuana también, un abrazote para toda la gente de Tijuana, a la gente de aquí de Monterrey que andamos en el Ciudad Mundialista. Saludos también a toda la gente de por acá, gente de Matamoros, de Ciudad Juárez también, muchísimos saludos. Y si hay alguien de alguna otra ciudad, pues bueno, pónganos ahí también y muchos, muchos saludos a toda la familia Comer. Y bueno, para continuar, también quisiera pedirle otra vez a nuestro presidente Adán Salazar que nos haga el favor de platicarnos sobre el informe Comer. Gracias, secretario nacional. En nuestro informe de presidente tenemos próximas actividades que son muy importantes. Estaremos en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el cambio de consejo. Vamos a estar también en una junta regional que está organizando nuestro vicepresidente regional, Heriberto. También tendremos esa reunión ahí en Los Mochis. Le tomaremos protesta al nuevo presidente en la ciudad de Los Mochis. Posteriormente a eso vamos a tener un evento en Ciudad Obregón. Aquí se encuentra nuestro presidente de Ciudad Obregón, Javier Calvo. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar allá en un evento en el que vamos a tener una sesión con muchos invitados y mucha gente participando. Esta sesión cuenta con el apoyo de varios de los ejecutivos del país. Uno de ellos es Fabián, quien ha trabajado arduamente en la Confederación desde Mexicali. Él
Él va a viajar exclusivamente para estar ahí con nosotros en este evento. Y finalmente, pues la convención nacional que vamos a tener en la ciudad de Chihuahua el 3, 4 y 5 de septiembre. Ya se tiene todo preparado para que sea por medio de una aplicación en donde se van a registrar, va a venir el programa, va a venir toda la información respecto a esta gran convención en la que, como siempre, todos vamos a estar unidos trabajando para el beneficio de los ejecutivos de ventas y mercadotecnia y los dirigentes también a nivel nacional. Ese es el informe que tengo, mi estimado secretario nacional. Gracias, presidente. Y también le quiero pedir a nuestro vicepresidente nacional que nos haga el favor de platicar ahí su reporte. Adelante, Francisco. Sí, muchas gracias, Ciro, presidente, y a todos los amigos de COMEP que nos acompañan a nivel República y Consejo actual de COMEP. Pues a mí me toca un poquito más ahí apoyar a nuestro presidente nacional. Posteriormente, por eso vamos a tener un reingreso de La Paz, esperemos tenerlo ahí en Chihuahua, con Germán Alonso y un nuevo presidente actual ahí en La Paz, y ver qué se puede hacer ahí en Los Cabos o Baja California Sur, en San José. También, pues ahí le seguimos la huella a nuestro presidente. Vamos a estar en la parte de Guadalajara. Vamos a acompañar a nuestro amigo Esaú en una sesión el próximo jueves por la mañana. Y también pues vamos a llegar un poquito retrasados allá a Mochis para estar presentes en el cambio. Y posteriormente le seguimos ahí también en la Junta Regional que va a estar ahí en Los Mochis. Y acompañaremos a nuestro presidente Javier Calvo, también ahí a nuestro amigo que viene desde la capital más joven del mundo, donde la comida china dice que está muy buena. Vamos a escucharlo y posteriormente pues ya regresamos a Culiacán aterrizando ahí, si Dios quiere, Dios mediante, y seguimos apoyando a nuestros vicepresidentes regionales. Tenemos comunicación con Arnoldo Morán también, nuestro vicepresidente técnico, el cual nuestro presidente nacional, Adán, pues nos indica qué es lo que tenemos que seguir haciendo en pro de comer y seguir con todos los ejecutivos en acción. Hasta aquí mi reporte, señor secretario. Muchísimas gracias, vicepresidente. Muy completo, muy padre y muchas felicidades. Qué bueno que La Paz se vaya a integrar de nuevo. Qué padre. También un saludo a Mérida. Ahorita nos pusieron también muchos saludos a la gente que nos ve de allá. Ahí vi a varias personas. Guasave. Guasave también, muchos saludos para toda la gente. Y bueno, vamos a continuar ahora sí, como decía de chiquito, la hora cuchicuchi, la gran hora, lo que estábamos esperando. Y tenemos una charla padrísima, muy buena y muy completa del doctor Carlos Rossi. Vamos a hablar sobre negociación. Hace ratito cuando estábamos platicando le decía que aparte del tema me gustaba mucho el peinado que traía, entonces qué bueno que estamos coincidiendo en ese tipo de cosas. Y para eso quisiera pedirle a Ramón Siria, que nos haga el favor de darle la presentación formal, ¿no? Tengo el gusto, gracias mi querido secretario nacional, desde hace casi 10 años pertenezco como alumno al Instituto Coaching Científico del doctor Carlos Rossi, con quien he tenido el gusto de compartir un par de talleres muy importantes que me han ayudado en mi gestión personal y profesional. Le agradezco al doctor Carlos que esté con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer el espacio. Estamos una hora más del centro, comunicado allá desde Ecuador, creo que andas por Guayaquil. Sí. Él es argentino y si me lo permites, Carlos, con mi abrazo y con todo el respeto, voy a hacer una breve lectura de tu currícula para que nuestros queridos socios la conozcan. El doctor Carlos Rossi, quien nació en Buenos Aires, Argentina, y radica actualmente en Guayaquil, Ecuador, desde ya se conecta a esta capacitación internacional. Es reconocido en Latinoamérica por importantes organizaciones como un experto en conducta humana, neurociencia, liderazgo, negociación y productividad. Él es coach de miles de líderes de empresas en más de 32 líneas de negocio. Es consultor de recursos humanos con más de 25 años de experiencia en investigación, desarrollo de herramientas para evaluar y potenciar el talento humano. Ha trabajado con líderes de diversas industrias, aplicando metodologías innovadoras basadas en inteligencia emocional, neurociencia y enfoque estratégico. Su enfoque combina ciencia y práctica para generar cambios profundos
y sostenibles en individuos y organizaciones. Ha impartido más de 13,000 horas de coaching, ha formado a más de 50,000 personas, ha estado en más de 131 consultorías en empresas, más de 200 sesiones de coaching por año y más de 100 reconocimientos y títulos. Por mencionar algunos, les comparto que ha estado en el Atlantic International University, en su doctorado de recursos humanos, de educación, en la Universidad Politécnica de Cataluña, especializándose en máster en recursos humanos también, gestión de conocimiento en la misma Universidad de Cataluña, en la Universidad de Pablo de Olavide de España, en neurociencia, en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad de Avellaneda en Buenos Aires, Argentina, para tecnología educativa, neurociencia y persuasión en la Universidad de Harvard, también en temas de para el manejo de psicópatas, reconocerlos, tratarlos en la Universidad de Málaga, España, también en la Universidad de Cambridge en Business Analytics, también para el gobierno de Perú en temas de especialización en operaciones psicológicas y psicosociales, en la Universidad de Anáhuac de México también en inteligencia artificial. Y bueno, es vasto el número de universidades donde ha participado, como decíamos ahí en su currícula, todo un máster en coach, en negociación, en crisis para toma de rehenes, certificado también por el Tribunal Internacional de Conciliación y Arbitraje de Mercosur. El doctor Carlos Rossi se interesa mucho siempre en podernos ayudar para desarrollar nuestro máximo potencial mental, científico, psíquico y poder estar aquí con nosotros. Carlos, querido, bienvenido a México, tu casa como siempre, y estamos listos para escucharte. Muchísimas gracias. Gracias al señor presidente nacional, a todos los directivos, a todos los presidentes de las diferentes ciudades. Me honraron con esta invitación. A Ramón lo conozco hace muchos años y les comentaba que tengo muchísimos amigos en México. Me parecen personas sensacionales, divertidas, muy ultra preparadas, ultra preparadas. Y con los cuales me llevo muy bien desde la forma de ser, desde la idiosincrasia, el intercambio, hasta los puntos inclusive de cuestionamiento a nivel profesional. Uno se siente más desafiado cuando más alto es el nivel y cuando más puede aprender. Yo voy a aprender muchísimo de todos ustedes, porque yo no tengo la experiencia de todos ustedes juntos. Pero vamos a intercambiar, voy a hacer esto muy dinámico. Tenemos 35, vamos a hacer 45 minutos en total para hacerlo intercambiando con preguntas. Pero vamos a ver el tema de negociación desde un punto de vista que a lo mejor nunca lo vieron antes. Cuando uno va a una escuela de negocios a hacer un curso de negociación, realmente, desde el punto de vista profundo, no desarrolla ninguna habilidad. Vaya a la escuela de negocios que vaya. Científicamente, ¿qué es lo que haces normalmente cuando vas a una escuela de negocios? Vas y haces casos, resolvés casos. Cuando resolvés casos, podés llegar a imitar algunas técnicas, aprender cómo cruzar los datos o ciertas variables. Y después de eso vas viendo cómo se puede llevar, cómo se entiende el manejo numérico, se puede optimizar en la negociación. Pero después de la pandemia, esto cambió mucho. Antes de la pandemia, cuando uno iba a vender o a negociar, pesaba mucho el valor que vos tenías, el producto, el servicio, cómo lo vendías, los descuentos que podías dar, se exageraban algunas bondades, era un poco más flexible, si le querés llamar, o a veces no tan acertada la forma de negociar, pero después de la pandemia, Harvard hizo una entrevista a 250 negociadores fuertes de multinacionales a nivel mundial que habían entrevistado ya en el año 2008. Y después de la pandemia dijeron, ¿y si volvemos a llamar a esos 200 negociadores fuertes, que tenían un temperamento fuerte, ganaban muy bien, su entrada anual era de $500,000, eran personas que negociaban por todo el mundo, y después de la pandemia los volvieron a llamar, a ver si esta pandemia había afectado en algo la capacidad de negociar de estas personas? Cuando llamaron, los 250 no estaban, habían muerto unos 40 y pico, llamaron al resto y les hicieron la entrevista original que le habían hecho hace varios años con unos psicólogos y notaban que en la narrativa que ellos tenían, que antes eran muy empoderados,
algunos eran muy fuertes, algunos eran, ellos decían, eran un poco obstinados, tercos, a veces eran de temperamento que querían imponer, no escuchaban. En estas personas pasó algo muy extraño. Las narrativas fuertes de imposición que tenían en las entrevistas que antes demostraban, después de la pandemia no eran así. Venían con una narrativa más ecuánime, más centrada, más de escuchar, no de imponer. Y bueno, pidieron permiso a muchos de los negociadores para entrevistar a su familia y tratar de determinar qué es lo que había ocurrido. Resumiendo, ¿qué ocurrió? Todas estas personas, por su buen estatus social, tenían gente que trabajaban en su casa, pero por el problema de la pandemia decidieron que no vinieran por los contagios. Algunos los despidieron, otros no, solamente por un tiempo. Pero la idea es que tuvieron que empezar a participar de las tareas de la casa. Pero normalmente estaban acostumbrados a no hacerlo porque ya tenía gente que lo hacía. Entonces, ¿qué pasó? Los primeros 15 días, 20 días, todos manifestaron que era un choque, de que le costaba colaborar, pedía el cónyuge, sea hombre o mujer, que estaban en la mejor situación, pedía apoyo y se quedaban sentados o sentadas, no aportaban, hasta que empezaron a hablar los hijos adolescentes. Los hijos adolescentes empezaron a cuestionar, mira, papá o mamá, había caso de los dos, está trabajando, está haciendo la comida, está haciendo esto, y vos no te movés, estamos encerrados, nosotros como tus hijos te vemos sentado, y vos no sos capaz, tanto a la madre como al padre, no en los casos, de ayudar. Cuando empezaron a hablar los hijos, se empezaron a mover los padres, los que estaban más en estado sedentario, y ese pensamiento de ganar, perder, yo impongo y hago lo que quiero, empezó a transformarse en perder, ganar, a ceder en el ego para poder ganar el vínculo y mantener el vínculo en encierro. Entonces, cuando fueron a conversar, ya su narrativa no era impositiva, ni tampoco era débil, era ecuánime. Conversaban desde el punto de vista ecuánime, más abierto para escuchar, habían bajado bastante la velocidad en la comunicación para entender. Entonces la pandemia le dio un golpe muy grande al estilo de negociación. Antes de la pandemia hacía falta tener certificaciones, pero después de la pandemia, ustedes saben muy bien que el planeta demostró cambio por la falta de, entre comillas, contaminación que le pudiéramos hacer durante la pandemia, y ahora tiene un peso muy grande científico el apoyo y el soporte para identificar y validar la sostenibilidad de la empresa con la cual vas a hacer vos negocios. Es decir, ahora tiene un peso científico también más profundo para la validación de las normas internacionales para negociar. Entonces, todo esto cambió fundamentalmente la parte emocional. Entonces, lo que vamos a ver hoy es algo que no ves prácticamente en ninguna escuela de negocios. Yo me certifiqué en el año 2008 como negociador de secuestro en crisis con instructores del FBI y el TICAMER del Mercosur. Entonces, los primeros que nos dicen es lo siguiente. Vamos a ir conversando. Me preguntaron, ¿vos tenés valores? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen valores? ¿Qué me dirían? Abran el micrófono, vayamos compartiendo. Me gusta interactuar. ¿Ustedes tienen valores? ¿Sí o no? Sí, sí, sí tenemos. Con la promesa que hizo Ramón al principio, yo fui militar 15 años en Argentina, en la época de la guerra de las Malvinas, no me tocó ir a la guerra, estuve en continente, pero fui del grupo de operaciones especiales, entonces todo lo que sea honor a la bandera, yo lo respeto muchísimo y demuestra el espíritu altruista, que uno es capaz de dejar todo para apoyar el país, un militar la vida, los empresarios generando fuente de trabajo, y eso muchos no lo entienden. Y eso a uno lo hace sentir mal, porque nosotros ponemos todo para mover un país. Y sin embargo, la gente te critica a veces porque es gratis esto. Entonces, todo el mundo tiene valores. ¿Lo defenderían hasta el día de su muerte? Muéstreme en un ok, a ver si todo el mundo lo defendería hasta el día de la muerte. ¿Sí? Muy bien, aplausos. Un aplauso, vamos, un aplauso para usted, un aplauso. Un aplauso, aplauso. Muy bien, muy bien. Es la primera mentira que dijeron. Ahora vamos a empezar a ver lo que uno no aprende en la escuela de negocios. El FBI te dice, usted no va a ser firme a sus valores hasta cuando quiera. Usted va a ser firme a sus valores y va a ser ético hasta donde usted soporte la extorsión o la presión. Y en el punto de supervivencia que tomen a alguien de su familia, usted no sabe cómo va a reaccionar ni siquiera con su propia familia. Entonces, eso de golpearse el pecho y decir, es lo que queremos hacer y nos preparamos para eso. Voy a ser firme, voy a mantener los valores, demanda que te prepares toda la vida en el manejo de tus emociones, en la comprensión de la contraparte,
y en saber manejar las presiones y detectar las manipulaciones. Y eso no te lo enseñan en la escuela de negocios. Uno tiene mucha experiencia, pero fíjense, nosotros formamos empresas y empresas exitosas. A veces me toca ir a hablar con los dueños de las empresas y le digo, a ver, ¿usted está contento con su empresa? Sí, tenemos una rentabilidad muy grande. Y yo me doy cuenta que la persona es de temperamento fuerte. Entonces le digo, ¿y cuántos negocios perdió por su terquedad? ¿Cuántos negocios perdió por no querer ceder? El ego le ganó y no quiso. Y muchos de ellos me dicen, algunos se callan la boca, me miran y no dicen nada, ¿no? Y otros me dicen, algunos. Entonces no es a veces cuestión de años negociando, ni tampoco que hayamos formado una gran empresa. Si la formaste, por supuesto que sabemos negociar, pero podemos optimizar los rendimientos de nuestras negociaciones con ciertas herramientas psicológicas que te permiten ser más efectivo en el momento de negociar. Y hay gente que normalmente es altamente efectiva, que son las personas que manejan muy bien las emociones, los ecuánimes, los centrados. Esas personas capitalizan toda la experiencia de su vida y como son centrados van valorando lo objetivo y lo emocional y se van regulando y van logrando estabilidad. Pero las personas que son de temperamento muy fuerte y el temperamento genético no lo podés modificar, les cuesta mantener esto de querer imponer o sentir que pierden el control. Les cuesta delegar. Y cuando tienen que ir a un punto de maximización de la negociación, no lo pueden hacer. Se bloquean y después vamos a ver por qué. Y los que son muy débiles de temperamento pasa lo mismo. Los débiles de temperamento tienen miedo de tomar una decisión porque su temperamento es muy débil, no tiene la fortaleza de decir no. Por lo tanto, el más fuerte tiene tendencia a ganar, perder, control, quiero sacar lo mejor, que es lo que buscamos todos. Pero por el otro lado, el que es débil es perder, ganar. Por una falta de afecto y de atención en la infancia, esta persona busca el afecto de todo el grupo con el cual va a negociar o se relaciona. Por lo tanto, es capaz de ceder todo lo que tiene para no perder al cliente o mantener un vínculo amoroso. Y son fácilmente manipulables en una negociación los dos extremos. Muy fácil de manipular. Entonces, la persona ecuánime es la que puede negociar las cuatro estrategias. En cambio, el que negocia el temperamento fuerte, ganar, perder, le cuesta perder, ganar, porque no quiere ceder. Por lo tanto, pasa de ahí a levantarse en la mesa de negociación muchas veces cuando no se le da lo que quiere. Y el que es débil no puede pasar a ganar, perder, porque no tiene la fuerza, la energía para decir, no, momento, hasta acá yo ya cedí demasiado, ahora quiero ver qué van a ofrecer. No le da. Entonces no puede pasar a ganar, perder, por lo tanto no logra el equilibrio y no son buenos negociando los dos extremos los acuerdos. Si no, se busca nivelar emocionalmente. Entonces, el único que puede rotar por las cuatro estrategias es el ecuánime. Y muchos de ustedes, a lo mejor todos son ecuánimes. Pero vamos a tocar un punto en donde vamos a ir viendo ciertas cuestiones. Fíjense, yo recién decía, los valores somos fuertes hasta el momento que soportamos la presión. Una vez un señor me dice, ok, yo tengo temperamento fuerte, demuéstreme que soy manipulable. Le digo, muy bien. Fuimos a una cámara Gesell, como ese vidrio que tiene la policía que vos lo ves de un lado del otro en una universidad grande, y le dimos un caso para resolver. Y eran dos personas fuertes. Entonces, una persona, le dijimos a uno de los negociadores que estaba ahí, que era nuestro, tratá de irritarlo. Entonces, claro, le dijo dos, tres veces que no le entendía y la otra persona, claro, como no sabía que estaba manipulado por nosotros, empezó a reaccionar, golpeaba la mesa, se ponía colorado y en una vez dice, bueno, yo no puedo continuar negociando. Le digo, ¿vio cómo es manipulable? Si la contraparte lo quería sacar a la mesa o se quería ir y cortar la negociación y dejarlo con la culpa, lo hacían. Y usted lo tomaba como que algo era una falta de respeto. En una negociación tenemos que prestar mucha atención a los tonos de las palabras, cómo lo dicen, a detectar una incoherencia, que ya vamos a ver cómo se detecta. Porque en negociación todo puede ser verdad como puede todo ser mentira. ¿Está? Ahora, si uno va a negociar un acuerdo, se supone que vamos abierto en confianza, no puede haber secretos o haces en la manga, porque eso rompe la confianza. Entonces tenemos que ser abiertos y confiables. Entonces tenemos que tener algunas herramientas para detectar las personas que te quieran manipular. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Acá no vamos a hablar de números, todo es psicología profunda de la negociación. ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? ¿O alguien que quiera comentar algo? ¿No? ¿Vamos bien?
¿Sí? ¿O Adelante, está todo bien? Azucena. Acá hay una manito. Sí, Azucena, ahí hay una manito. Ahora la Sí, vi. gracias, muchas gracias. A mí sí me cuesta muchísimo controlar mi temperamento. O sea, yo me considero de carácter fuerte y bajar cuando me empiezo a subir de tono, la verdad me cuesta mucho. ¿Hay algún tip o vas a darlo más adelante? A ver, hay ciertas técnicas. Por ejemplo, voy a contar hasta tres. Lo que quiero que hagas, Azucena, es que estires tu mano como si me fueses a saludar con la mano. Cuando yo cuentes tres, estires la mano delante de la cámara. Normalmente, ¿cómo la das? Una, dos, tres. Estirala. Bien. Ahí hay una inconsistencia. Tu estructura facial dice que sos de temperamento fuerte. Tu forma de mover la cabeza, la velocidad con que la mueves, sos muy ansiosa. Entonces, hay una incoherencia entre el saludo tú, esto es psicología criminal, es una técnica que después le voy a explicar. Podés evaluar en una persona si la persona está centrada o está fingiendo. Para los que tengan temperamento fuerte, lo mejor que pueden hacer, y yo creo que es una de las únicas, es que te pongas a practicar respiraciones de yoga o mindfulness. Cuando yo formo negociadores en la universidad, que duran 40 horas, para formar el negociador, desarrollarle las habilidades, le damos todo lo que es Qigong, parte de medicina china, 10 respiraciones para que se aprendan a controlar y logran controlar los impulsos, pero hay que practicarlos todos los días de la vida como si fuese un deporte. 15 minutos a la mañana y 15 minutos a la tarde para los que son muy explosivos. Si practicas respiraciones, yo después le voy a pasar un apunte, Ramón. Después te voy a pasar un apunte para que se los envíes a ellos con las respiraciones de entrenamiento, ¿sí? Te voy a pasar un Correcto. apunte. Eso Gracias. te va a Muchis- ayudar. Eso te va a ayudar Muchísimas mucho. gracias. No, ni porque eso te va a ayudar muchísimo. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? ¿Vamos? ¿Avanzamos? Bien. Ahora, fíjense. Antonio Reyes tenía una pregunta. Sí. ¿Dónde están? Sí, Acá estoy. buenas Sí, tardes, buenas Carlos, tardes. ¿Cómo estás? desde Ciudad Obregón, Sonora. Un gusto. Te escucho. Una, una técnica que yo utilizo cuando voy a negociar con una persona difícil, Ujú. hago lo posible por sacarla de su área de poder para poder negociar más horizontalmente. ¿Es correcto así, Carlos? Es correcto, hay que ver de qué forma, hay que tener mucho cuidado con la forma en que lo haces. Lo que estás diciendo es súper. Te voy a comentar un día, un señor, un empresario muy grande de Ecuador, que tiene un grupo muy, muy grande, me tocó coacharlo y le pregunté, a ver, ¿cuál fue su peor historia de negociación? La peor no, te digo, la mejor. Bien, me fui a negociar a Europa. Y la persona que vino con todas las imposiciones. Una empresa muy grande de Europa, este señor es muy grande en Ecuador y tiene otros negocios en Israel inclusive. Y fue a negociar. Entonces le trajo unos productos que le hacía falta y realmente lo que me dijo fue, me siento, si por estos productos usted no me puede dar esto, no me siento a negociar. Eso fue lo que le dijo la contraparte en otras palabras, ¿no? Conversando amablemente. Entonces, ¿qué le dije yo? Como recién me conocía, me pareció una falta de respeto. Yo lo que le dije a él fue, ¿me podrías mostrar, antes que nada, el índice de rechazo en el mercado y las quejas que la gente tiene de tus productos, por favor? ¿Me lo podrías mostrar? Porque si vamos a lograr un acuerdo, no me lo puedes ocultar. No estaría siendo transparente. Lo planchó en el suelo en un segundo. Entonces, hay muchas formas que vos podés hacerlo, y lo que dijiste es correcto, a veces es necesario quitarle el poder negociador. La cuestión es que lo hagas éticamente, que lo hagas, y no, no estoy diciendo que no lo hagas ético, me refiero en forma general, que lo hagas éticamente, que lo hagas persuadiendo y no manipulando. En el mes de noviembre del año pasado estuve en Harvard, me fui a reentrenar por tercera vez con Daniel Shapiro, que es el director del programa internacional de negociación de Harvard, negociación de paz más grande de la ONU. Estuve con el presidente Jamil Maguad, que es un negociador estratégico. Después estuve con persuasión con la doctora Cindy Lyon, que es la que entrena a los presidentes para negociar con los congresos, las cosas que hay por debajo turbias. Y se armó una disputa. Dijeron, a ver, ¿qué es persuasión? ¿Cuál es la línea de la persuasión? ¿Y cuál es la línea de la manipulación? Porque vos estás tratando de manejar la mente de la contraparte. ¿Cuál es la diferencia? Y la diferencia prácticamente la pudimos dar dos personas que somos expertos en conducta humana. Yo soy experto en conducta humana. Números y eso para la ciencia, no en los negocios. Le digo, es persuasión cuando usted trata de convencer a una persona de conseguir un objetivo que es ético y va en beneficio de ambas partes. Eso es persuasión y es bueno para los dos.
Manipulación es cuando usted trata de convencer a una persona, cuando es para un beneficio propio y no está siendo ético como lo está obteniendo. Entonces, es tan sutil la diferencia entre persuasión y negociación que a veces uno, cuando te irritan a propósito en la mesa de negociación, uno pasa de persuasión a la manipulación y a veces te va a tocar manipular. Porque vas a estar negociando y si te agarra una persona de temperamento fuerte, ellos quieren negociar en su campo. Y cuando quieren negociar en su campo, buscan en forma tendenciosa, a través de la narrativa, llevarte hacia el lado de ellos. Y a vos te va a tocar aplicar la manipulación para atraerlo y centrarlo en lo que sería un acuerdo mutuo. Entonces, a veces sí vas a aplicar persuasión y otras veces en defensa propia y en beneficio del acuerdo, te va a tocar traer manipulación. Pero normalmente estas personas que hacen esto no terminan logrando el acuerdo, lo terminan malogrando. Se terminan levantando, golpean la mesa, se van, no pueden contener el ego o la reacción. ¿Tá? Entonces, esto también hay que ir viéndolo, hay que ir observándolo. Fíjense, ¿cómo detectamos una manipulación? Hay un algoritmo mental para detectar la manipulación. ¿Cómo es la detección? Vos te estás negociando y estás escuchando a lo mejor una palabra. Tenés que analizar si esa palabra, en el contexto de la relación, tiene sentido, si el tono de la palabra tiene sentido en la frase, y si después, a medida que va hablando, lo que va diciendo es coherente. Porque si realmente yo te digo, los aprecio mucho y no estoy nervioso, hay una incoherencia. Eso le pasa mucho a los de temperamento fuerte. Y a los de temperamento blando también, porque no lo pueden controlar. Entonces, encontrar las incoherencias entre el lenguaje no verbal, el tono, te ayuda mucho. Por ejemplo, ¿cuándo es el mejor día del año para comprar un auto, un carro? Y te van a decir, anda después del día 25, porque a principio de mes los vendedores no ceden nada. Cuando ya pasa el día 20, como lo están vendiendo, comienzan a ceder algo. Y si vas el 25, sacas un montón de cosas. Entonces, la presión temporal, te juegan con la presión temporal, te produce un efecto de acuerdo a si sos inmaduro, ya sos un empresario como nosotros, tenemos bastante experiencia, pero ahora alguien nuevo que mandes a negociar en favor de tu empresa y no tenga experiencia, con los tiempos es fácilmente manipulable. Porque yo le digo, mire, cerremos este precio con este producto, me levanto, me quedo en silencio y solamente lo miro en silencio, la persona va a pensar que estoy posiblemente a punto de arrepentirme, que no me gusta. Y como es un vendedor nuevo de tu empresa, termina cediendo más o pidiéndote más cosas para cederle al cliente cuando no es. Y solamente me paré y me quedé mirándolo. Entonces, los silencios indican las intenciones encubiertas. Hay que tratar en qué momento haces esos silencios y en qué momento de la negociación estás. ¿Está? Fíjense en algo bien sencillo. Esto es muy sencillo. Y vimos un video de las fuerzas Delta. ¿Está? En Harvard nos mostraron un video de las fuerzas Delta en la escuela de negociación. Le dijeron a dos de la fuerza Delta que jugaran o hicieran pulseada. No sé si ustedes también le llaman pulseada cuando hacen este juego. Bien, hagan de cuenta que están con una persona al lado y tienen que hacer una pulseada. Y le dijeron, cada vez que uno vence al otro, le vamos a dar $100 virtuales. ¿Está? Así que el que logre mayor cantidad de plata en la pulseada, va a ganar. Y ustedes veían, había militares normales que filmaron y todo el mundo hacía fuerza, solamente algunos ganaban los pesos. Y la fuerza Delta mostraron un salón. Fue al unísono, lo hicieron todos. ¿Qué hacían? Primero vos hacés los primeros 100, después yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 100. Ahora vos 1, 2, 3. Y nos quedamos pensando, entonces nos decía Daniel Shapiro, por naturaleza, cuando vas a negociar, vas a intentar hacer lo que hicieron los militares normales, pero no generaron valor. Los de la Fuerza Delta buscaron generar valor en la negociación para que los dos ganaran más. Entonces, inconscientemente, la situación emocional tuya regula tu pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene el pensamiento analítico, que es el que te permite analizar variable por variable si está dentro de los límites o está funcionando bien. En el caso de un conflicto, si una de las partes está funcionando bien. Después tienes el pensamiento sistémico, que es el que te permite relacionar las variables
para saber cómo poder combinarlas o en dónde hay un error o una inconsistencia. Y después está el pensamiento creativo. Y vos decís, el pensamiento creativo, ¿y cómo lo aplico para negociar? Bueno, hay muchos trucos que uno puede usar. Normalmente cuando vas a a trabajar en un acuerdo o a negociar un acuerdo, no los aplicas porque querés mantener la confianza y la transparencia. Pero si uno se va a ganar-perder, he visto trucos de los más sucios sobre las mesas de negociación y hay que decirle, momento, eso ya no. Pero la idea es, el hecho de que vos vayas a negociar, hay que controlar las emociones porque si no se te anula cualquiera de los pensamientos. Si sos una persona muy débil y yo te presiono, te desconfiguras y perdés la capacidad de análisis puntual, la capacidad de análisis que es interrelacionar de las variables. Y no podés crear si sos una persona débil. Y vos me podrías decir, pero, ¿y si soy fuerte? Lo mismo, porque te ofuscás. Y cuando una persona de temperamento fuerte se ofusca, el primer valor que transgrede es el respeto por elevar la voz, por golpear la mesa, por poner ciertos gestos de desprecio. Y todo eso se lee con técnicas de agentes secretos de Paul Ekman. Estamos entrenados en eso. Te vemos así y antes que vos lo puedas disimular, tu sistema nervioso envió un microgesto y eso no lo puedes disimular. Porque se hace en medio segundo antes que vos pienses para poder dar una respuesta conveniente para vos. Entonces, todo lo que vos hagas, desde el lenguaje no verbal, todo está siendo observado. Y no sabés quién es el que está enfrente para detectarlo. Entonces, conviene mantenerse siempre estable emocionalmente, con una buena comunicación y aparte, siempre observando y escuchando. Generar valor. Uno dice, bueno, para generar valor es muy bueno. Pero, a ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque yo estoy hablando y me voy de largo. El argentino se entusiasma y me voy. ¿Vamos bien? ¿Les gusta cómo vamos? ¿Les parece aburrido? ¿Cambiamos la dinámica? ¿Vamos bien? ¿Sí? Si no Muy me bien, dicen, Excelente, si no, excelente. si no me dicen y vamos a... excelente. Una vez me dijeron dos abogados, entrené a muchísimos abogados, me dicen, a ver, ¿qué te parece lo que hacemos nosotros en un estrado? Le digo, ¿cómo? Sí. ¿Somos éticos o no éticos cuando presionamos a una persona para que confiese? Le digo, ahí hay una línea muy débil. Si vos presionás emocionalmente y eso busca como último fin la verdad, lo podés hacer. Éticamente, desde el punto de vista, digamos, no éticamente, sino adecuadamente, respetuosamente, podés presionar. Hay mil formas de presionar sin decir una palabra. Y buscar la verdad, nadie te va a decir nada. Ahora, si vos presionás para que inducir en la persona una decisión que no le corresponde, es mentira, pero para que se salve otra, ahí sí, ahí ya es una manipulación y te van a caer encima. Entonces, el hecho de presionar en un estrado o en una negociación, hay que ver por qué se hace y cuál es la intención final. ¿Está? Entonces, todo esto lo maneja tu sistema emocional, el sistema límbico. Y de esto, a veces, no tenés tiempo de pensar en una negociación porque estás ocupado con los números. Fíjense en esto. Hay un científico que se ganó el premio Nobel 2016, se llama Daniel Kahneman. Le recomiendo el libro Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. A ver, este señor es psicólogo y se ganó el premio Nobel de Economía. Y vos decís, pero ¿cómo hizo? Es la segunda vez en la historia que una persona de otra ciencia se gana el premio Nobel de otra ciencia que no tiene nada que ver. Él descubrió todos los errores de los financieros a nivel cerebral. Todos los errores. Te hace fallar, así seas medalla de oro de la Universidad en Matemática, te hace fallar. Y encontró todas las fallas de los circuitos numéricos en el manejo de todos los cálculos. Él se llama Daniel Kahneman. Cómprense en el libro. Tiene unas 400 hojas. Agárrense de paciencia porque no hay una sola figura, son todos juegos numéricos. Pero les voy a hacer uno para que vean cómo te pueden manipular y no te das cuenta. Por ejemplo, si yo le digo, tenemos un edificio de 10 pisos de alto y 13 departamentos por piso, ¿cuántos departamentos tengo? A ver, vamos conversando. ¿Cuántos departamentos tengo? ¿Cuánto? Vamos. Alguien que abra, vamos. Esto no es un examen, es un juego, es una dinámica. Otra vez, por favor. Tenés un edificio de 130. 10 pisos y tenés por cada piso 13 departamentos. ¿Cuántos departamentos tengo en total? 130. Bien, genial. Ahora, de esos 130 departamentos, se me quejan 3 departamentos. ¿El problema que tengo es grande o pequeño? Pequeño. Bien, pequeño. Claro,
Pequeño para uno que lo Pequeño. ve de afuera, ¿no? Para el que está en el departamento y se quedó sin agua durante 3 días, se muere. Entonces, en negociación y en toma de decisión hay que analizar mucho los contextos, muchísimo. Ahora, fíjate una cosa, cuando yo les pregunté cuántos departamentos había, ustedes rápido lo dijeron. ¿Por qué? Porque manejamos números. Entonces, el primer circuito de Kahneman, el que responde primero por ego, por seguridad en lo que sabés, y emocionalmente, esto para mí es pan comido, es el primer circuito y se llama emocional o intuitivo. Respondés de una. Ahora, si yo les hago una pregunta a ustedes, ¿las quejas de los 3 departamentos es un problema o una consecuencia? Depende. ¿La queja del problema es un problema o una consecuencia? Puede ser una Problema. consecuencia. Es un problema, vos lo como problema, pero es una consecuencia de algo. Sí. Puede ser a lo Entonces, mejor de un mantenimiento no adecuado. exactamente. Entonces, cuando respondieron con el primer circuito no lo vieron. Ninguno se paró a decirme, no, eso no es un problema, es una consecuencia la queja de algo. El segundo circuito es el circuito analítico. Cuando uno te cuestiona más profundo y sentís que a lo mejor fallaste, bajás al último circuito, el segundo, que es el analítico, y ya analizás punto por punto. En una negociación, el que te trate de desestabilizar lo va a hacer emocionalmente. No hay otra forma, porque sos un experto en los números. Vos sabés hasta dónde vas a ceder, el otro sabe hasta dónde va a aceptar. La negociación no se gana en números, se gana en cómo manejar la psiquis de la contraparte para que acepte los números que vos querés y no te manipule. Ahí la ganás. En los números será un tira y afloja, pero el hecho es cómo le presentás a la psiquis que es beneficioso esto y lo sacás de enfrente si es egocentrista y no quiere entender que tiene que agrandar el negocio. Estos dos circuitos son los que te van a tratar de manipular siempre, más el primero, el emocional. Sí, sí, Roberto, te escucho. Ahí está, ahí quedó como abierto. Bueno, la idea es, todas las manipulaciones entran por lo emocional, siempre, siempre, siempre. Entonces, cuidado cuando alguien hace un tono de voz, cuidado cuando alguien te dice, te va cambiando el tono. Por ejemplo, yo les compro un producto que ustedes venden. Llegamos al producto final o el servicio. Llegamos a un precio final, conversando después de una hora, discutimos conforme los dos. Yo les doy la mano y les digo, a ver, ¿sabes qué? Es un honor hacer negocio con vos. Hace 15 años que te conozco y no me gustaría perder nunca tu amistad. Gracias. Claro, en este contexto, ¿cómo suena? ¿Agresivo o amable? ¿Cómo suena? ¿Agresivo o amable? ¿Qué les Amable. parece? Amable. Amable. Ahora, llegamos al mismo Amable. precio. Llegamos al mismo precio, pero llegamos discutiendo. Y yo te digo, hace 15 años que te conozco. Es un honor hacer el negocio con vos, pero no me gustaría perder tu amistad. El mensaje fue idéntico. Un segundo después cambió el tono. Y ya es casi como una amenaza. La próxima quien la hace, adiós. Entonces hay que tener un oído siempre preparado y detectando los tonos. Calculen que cuando uno negocia un secuestro, estás en un teléfono, vos no sabés dónde está la persona. Y por la cantidad de palabras que repite, ciertas palabras, por el tono tenés que intuir qué palabras decir para no alterar a la contraparte. Entonces te hace muy fino el oído y los tonos y el descubrir las intenciones encubiertas. Sí, Antonio, me querías preguntar algo, ahí te veo con la manito. Sí, es una pregunta muy sensible, Carlos. Todo esto que has dicho es de muchísimo valor, pero cuando estás negociando con otra generación, 20 años, 30 años menor que tú, y que esa generación es tu sangre, son tus hijos, y que son muy testarudos, ¿cómo diablos los voy a meter donde yo quiero o cómo voy a llegar a un acuerdo si no nos ponemos de acuerdo? A ver, Antonio, ese es un tema complicado. A mí me toca la armonización de las generaciones empresariales. Me llaman los dueños de la empresa para que entren generación X, millennial, centennial y están dando vueltas. Eso ya no es como, yo te diría que ya no es tanto una negociación. Ahí es entender el código y que ellos puedan entender la forma de pensar. Yo soy un baby boomer, tengo 65, pero tengo hijos que son X, centennial, millennial y la más chiquita que tiene 16. Son 7 hijos. Pero hay una cuestión, ahí hay que aprender y hablar con ellos de que tienen que entender que las épocas eran distintas. En la época que yo nací,
no había tantas posibilidades de estudio en Argentina. Mi papá era un italiano que llegó en el año 32 a La Boca, desde Italia, en Argentina, vivió ahí casi 15 años, pues nos fuimos a Avellaneda, y mi papá tenía segundo grado, era casi analfabeto, y mi mamá cuarto grado, y era una española, y soy hijo único. Entonces no tenía posibilidades. Yo fui el único que pude ir a la universidad, mi papá no conoció nunca el carro, nunca se pudieron porque era un peón. Ellos no lo vivieron, se deben acordar, lo que tiene más o menos mi edad, trabaja, cuida tu trabajo, vas a crecer, éramos resilientes, te pegaban y te quedaba, eso estaba mal, te trataba mal, vos te quedabas cuidando el trabajo. Entonces ellos tienen que entender que lo que vos construiste con tu esfuerzo no es algo que se puede sobrellevar de forma impulsiva, rápida, porque no es así. Tienen que entender que la paciencia, la perseverancia, la concentración, la resiliencia por sobre todas las cosas, tiene que ser respetada. Pero para hacer eso, te aconsejo algo. Sería muy bueno que pudieras hablar. Me gustaría, porque es un tema más personal, me gustaría llamarte, conversar con vos y yo te ayudo. Nos ponemos una hora a conversar y me explicás, yo te puedo ayudar cómo destrabarlo. Hay forma de destrabarlo, ¿está? No pienses, este quiere hacer negocio, no olvídate, yo te voy a ayudar de corazón. Yo cuando soy empresario, a muchos he ayudado así y mi mujer me quiere matar, pero no importa. Ella es la Ok, financiera. Entonces, yo, a que espero. pueda, yo, pero sí es un tema que tenemos que hablarlo más en forma personal, porque hay que ver los Muchísimas gracias. temperamentos. Hace poco di un curso de inteligencia emocional aplicada, se llamaba el curso Gestiona tus emociones, aumenta tu rentabilidad, para 36 familias empresarias de México, entre las cuales había 5 de Forbes. Entonces el tema que quería que tratara era cómo hablar con los hijos, pero por sobre todo la influencia de las nueras y de los yernos cuando quieren tomar poder. ¿Está? Y a veces cuando los empresarios queremos poner a nuestros hijos en las empresas cuando ellos no quieren, lo que sufren, lo que se frustran y cómo se queman. Ese fue el tema principal. Por eso, para poder ayudarte, necesito conocer un poco más el contexto. Después le pido a Ramón tu teléfono, si me lo permitís, te llamo y conversamos el lunes. No hay ningún problema. ¿Te parece bien? Bien. Gracias por la interacción. Vamos, sigamos por este lado. Ahora, otra cosa que tenés que tener en cuenta siempre cuando vas a negociar es negociar con varias culturas distintas. Muchos de nosotros estaremos negociando con varias culturas. Ahora uno dice, ¿vamos bien con el tiempo, Ramón? Si no me avisás, ¿eh? Avísame 5 minutos antes porque yo me voy de largo. Temas que apasionan, uno se va de largo. A ver, le voy a comentar algo. Una vez coaché a un empresario libanés. Tiene una empresa muy grande de cableado de centros de cómputo y venta todo para equipar centros de cómputo en Sudamérica. Y lo coaché y me dice, tengo un problema con mi fuerza de ventas. Y le digo, ¿qué pasa? Mira, ningún vendedor me quiere vender. Entonces la idea es, me acerqué y le digo, yo tengo que ver una presentación tuya de los resultados del mes, porque le hace las ventas internacionales, con la fuerza de venta, a ver cómo interactúa. Y me di cuenta en esa interacción que él tenía un temperamento muy fuerte, los trataba mal. Inclusive a una de las personas que estaba ahí le dijo, lo trató como de idiota. A mí me daba vergüenza ajena, eran como 40 vendedores y vendedoras, todos ingenieros electrónicos. A mí me dio vergüenza ajena. Entonces yo cuando terminó le digo, sí, acá hay un problema. Me dice, sí, no vende, no, el problema sos vos, le digo, tengo que conversar con vos. Nos juntamos y le pedí que me contara su historia. ¿Por qué es necesario, cuando vas a negociar con otra cultura, que entiendas la idiosincrasia y la cultura de fondo? Porque hay culturas que no las vas a poder dar vuelta, ni siquiera hacer mella, como esta. Escuchen esto. Le digo, ¿qué hacías en el Líbano? Porque se fue a este país cuando tenían 18 años, lo sacaron del país. En el Líbano, es una persona de 70 años, cuando yo era chico, a los 8 años le sacaban los hijos a las familias, las llevaban a la guerrilla, le daban armas y te sacaban a la mañana, te ponían atrás de una bolsa de arena y te decían, usted tiene que disparar para allá y trate de matar a los que vienen, si no ustedes van a morir. Eso era la vida de los chicos de los 8 años hasta los 10, 12 años. Y a mí me tocó ver morir a mi hermano, chiquito al lado mío. Le digo, ¿tenés fotos? Sí. Me trajo la foto. Él vivía en una casa que no tenía piso, vivía en una cortina. Entonces le digo, qué dura tu vida. Fue durísima. Le digo, ¿y cuando te levantabas, qué hacías? Y me decía, no, cuando yo me levantaba no podía llorar porque te pegaban.
algunos nos dejaban todos molestados, no podía ayudar. Tomábamos leche cuando había, si no era agua con otras cosas, unos panes especiales que él me comentaba que hacían, y después nos llevaban. Pero yo me levantaba, pero te levantaba con ganas o sin ganas. No, yo me tenía que levantar con ganas porque si no me mataban y aparte, si estaba nervioso y no podía matar a alguien o apuntar bien, por lo menos era mi vida. ¿Y qué hacía con los recursos? Y nos daban 50 balas por día. Y tratábamos de no disparar todas, de a poquito, porque si no, si nos quedamos sin balas y nos mataban, eso no nos hacían siempre. Le digo, ya entendí dónde está el problema. Y le digo, me dice, ¿pero por qué lo entendiste? Ahora entendí. Los recursos vos los cuidabas porque eran tu propia vida. No los malgastabas, como muchos empleados hacen con los recursos de los empresarios que le dan trabajo. Segundo, vos te levantabas por automotivación. A una persona, y eso por conducta, nadie te puede motivar. Vos tenés la motivación adentro. Llevar tu motivador, eso no existe en conducta humana. Tu motivación es tu verdadera razón de la existencia, es decir, tu propósito y tu legado. Eso es lo que te tiene que mover de por vida. Si no, si estás solo en el campo, te vas a morir, eso es mentira, nadie te viene a motivar. Tenés que descubrir tu verdadera razón de la existencia, propósito y legado. El propósito mío era sobrevivir todos los días y mi legado era tratar de irme y tener una vida feliz. Bueno, eso te mantuvo vivo ahí. Y la otra cuestión, cuando estábamos ahí, me dice, te voy a mostrar algo. Él entendió cuidar los recursos, ser leal, no mentir, ser frontal. Te voy a mostrar algo. Y me llama un supervisor de venta. Me dice, dame los dos teléfonos. El tuyo, que no lo voy a ver, y el de la empresa. Le dio el teléfono, mandó a recursos humanos. Todos los meses le llegaba el listado de todas las llamadas de todos los teléfonos. Tráemelo. Y el muchacho empezó a tartamudear. No, quédese tranquilo, no, yo lo uso lo mejor posible, pero lo mejor posible. ¿Qué quiere decir? ¿Que con el teléfono de la empresa haces otra cosa? Trajo el listado y empezó a ver. De la llamada de un mes, el 58% eran llamadas que eran personales. Me dice, ¿me pedís que lo respete? Y la idiosincrasia es abusarte cuando podés. Cuando yo le pago de la media del mercado un poco más, le pago puntual, le pago capacitaciones en el extranjero, y así me pagan, haciéndoselo vivos. Decime cómo lo refutas. Es una mente pragmática y clara, muy clara. Pero lo que pasa es que en todo lo que somos de Latinoamérica o Hispanoamérica somos más emocionales. Entonces, un líder como eso, en una fuerza de venta emocional hispanoamericana, me tocó hacer un liderazgo compartido. Él se dedica a las ventas, pero el que dirige la empresa es otra persona que tiene un tacto muy bueno. Lo pusieron como presidente ejecutivo y él dirige. A mí no me vas a cambiar en el trabajo nunca, porque acá me quieren ver de tonto. Con mi familia sí me cambiaste, porque yo era muy duro con mi familia. Y eso te lo agradezco, pero en la empresa no voy a cambiar nunca. Entonces, cada cultura hay que analizarla, hay que entender los protocolos y cuando negocias con tres culturas diferentes, ver cuáles son los puntos críticos que cada cultura considera como punto de quiebre de la negociación o que puede hacer que se levante de la mesa. Eso lo tenés que hacer constantemente. Entonces, negociar con culturas demanda mucho conocimiento. La psicología mental es la misma para todo el mundo y respetar lo que son los valores y las culturas. Entonces, cada cultura negocia de forma distinta, pero si vos te das cuenta, o si ustedes se dan cuenta, es todo en el fondo, es emocional. Es controlarte, es analizar contextos. Y les voy a comentar algo. Conocí muchas empresas que cuando tienen que hacer negociaciones millonarias como las que hacen ustedes, 15, 20 millones de dólares, 50 millones de dólares, preparan la negociación durante casi 6, 7 meses. La preparan. Después llaman a los mejores clientes, esos que tienen de toda la vida, los más fieles, les hacen firmar un contrato de confidencialidad, los llaman y le dicen, esto bajo confidencialidad. Ok, tenemos una negociación, no le dicen por cuánto monto ni nada. Pero quiero que todas las preguntas me tiren abajo y me quiebren la negociación, me la hagan triza. ¿De qué forma me la destruirían? Usando todo lo que tengan. Y estos clientes fieles, más toda la gente, los directores, empiezan a tratar de derribar esa estrategia maravillosa. Y surgen una cantidad de preguntas y de puntos de quiebre brutales. Entonces, es una buena táctica entrenar las negociaciones, inclusive tratar de someterlos a una durísima. Nos rompan, destruyan la negociación. Quiero ver dónde está el punto ciego. Y lo hacen durante varios meses y después se van con todas las dudas o los puntos de quiebre ya con los conocimientos como para poder solucionarlo. ¿Está? Entonces, la frase final, Ramón. Uno no negocia lo que quiere.
negocia lo que la psiquis le deja. ¿Está? Los ecuánimes tienen la suerte de poderlo hacerlo muy bien. Los dos extremos necesitan entrenarse. Siempre. ¿Está? Bueno, creo que llegamos al final. Espero que les haya gustado la charla. El tiempo es un poco corto, pero traté de aportarles puntos de vista que normalmente no se ven y son los más profundos cuando tenés que ir a negociar y que hacen a veces que puedas maximizar los negocios que ya haces muy bien, pero tener otras herramientas, otras formas de enfocarlo para poder potenciarlos. Muchísimas gracias. Ramón, a tus órdenes, o si alguien quiere hacer otra pregunta. Doctor, muchísimas gracias, muy completa, muy interesante, comentarios muy buenos aquí en el chat también. Y ahora, Bueno. bueno, para agradecerte, quisiera pedirle a nuestro vicepresidente nacional y presidente nacional electo, Francisco Álvarez, que nos haga el favor de entregarte este reconocimiento. Sí, Carlos, pues en la vida me recordaste a Carras, el negociador, Ajá. que en la vida todo hay que negociar, todos tenemos que negociar. Toditos. Es ver la mejor manera, la mejor actitud y no hacer el negocio a corto plazo. Mi lema es hacer socios comerciales, la negociación a largo plazo. Entonces, muy importante los temas que abordaste ahorita de personalidades, de entorno, de todo lo que se tiene que ver para llegar a una negociación. Y la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia C te otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Rossi por su excelente conferencia online, La Negociación. ¿Quién no de nosotros negocia, no? Imagínense, para todos tenemos que negociar. Y Siempre. nuestro lema de ejecutivos es mejor nivel de vida para todos mediante mejores sistemas de venta y mercadotecnia. Firma nuestro presidente, ahí me votó, firma nuestro presidente nacional, nos firma Ciro también, firma nuestro director comercial Ramón Dobo Siria. Y pues somos ejecutivos en acción, como dice nuestro presidente. Excelente plática, doctor Carlos Rossi. Muchísimas gracias No, por todo y gracias por honrarme y haber sacrificado tiempo familiar para poder estar acá en conjunto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Ramón, muchísimas gracias, querido amigo, por la invitación a todos. Que les vaya muy bien. Saludos a su familia, que pasen, no sé si ustedes tienen el Día del Padre este fin de semana, que la pasen muy Es bien correcto. y a seguir empujando al país porque no todos reconocen el sacrificio que hacemos y verdaderamente lo que significa tratar de hacer crecer a las personas, ¿no? Las personas son las que generan. Muchísimas gracias por todo y le comparto una frase de un premio Nobel. ¿Tengo un minutito más? Claro, claro. Adelante. Yo fui 11 años investigador en inteligencia artificial y redes neuronales en Xerox. Cuando recién empezaba esto, hace 40 años, fuimos el primer grupo que simuló emociones por computadora. El paper fue el primero que se llamó Artificial Learning, está en la IEEE. Y ese trabajo me llevó a descubrir un teorema matemático y tuve como evaluador a Francis Crick, al premio Nobel de la doble hélice, y a Marvin Minsky, el creador del MITLAB. Y ellos me dijeron dos frases que me quedaron marcadas. No sé si son de ellos, pero en un almuerzo estaba con un físico nuclear, con Ladislao Bodnar, que fundamos un grupo, y me dijo Marvin Minsky, todos los hombres caminan sobre la Tierra, pero solo algunos dejan huellas. Nosotros dejamos huella en silencio, no somos figuretti y sin embargo a veces somos criticados. Pero lo que tenemos en el corazón es este altruismo de ayudar a crecer a las personas, de ayudar al país a que salga adelante de forma ética y siendo ejemplo para nuestros seguidores, pero principalmente para nuestra familia, eso lo tenemos que mantener. Y el otro es, el hombre más grande menos se hace sentir. Trabajar en silencio puede inspirar más que estar apareciendo por todos lados o hacer figuretti. Vamos en silencio y cambiemos la historia. Un abrazo muy grande a todos. Que les vaya muy Gracias, bien. Carlos, querido. Adiós. Gracias a Un ustedes. abrazo fuerte. Adiós. Muchísimas Bye, bye. gracias. Dios te bendiga Gracias por siempre, todo. a ti y a toda tu familia. Lo mismo. Gracias, a Carlos. todos. Muchas Un abrazo muy gracias. grande. Adiós. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, y vamos para ir cerrando esto, pidiéndole a nuestro presidente nacional que nos haga el favor de dirigirnos unas palabras para cerrar este evento de Comep Online. Muy bien, pues no me queda más que agradecerle a Ramón Siria por este gran trabajo que está haciendo por Comeb Online.
una sesión de gran calidad, una sesión que a todos nos ha dejado con un gran sabor de boca y para lo cual quiero reconocerle, Ramón, y a todo el equipo este trabajo que se hace de Comeb Online y que tuvimos hoy una magnífica conferencia desde Ecuador, un expositor de Argentina. Gracias, Ramón, por este gran trabajo y a seguir trabajando por los ejecutivos en acción. Nos vemos próximamente. Saludos, amigos. Me dio mucho gusto verlos. Saludos. Trabajo en equipo. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos, Cape. Gracias, Carlos, por compartir el tiempo. Dale. Zapatillo. Ramoncito. Saludos a todo México. Gracias por apoyar, presidente, socios. Lobo. Un abrazo fuerte. Ahí estamos, Lobo. Y Ramón, gracias. Ánimo, señores. Arriba los padres de San Diego, jóvenes. Ánimo. Saludos. Mi querido Fabián. Saludos, Fabián. Fabián. Nos esperamos en jóvenes.